Hola, ¿qué tal? Vamos a ver unos ejercicios que tienen que ver con índices de precios y tasas de inflación, similares a los que hemos estado realizando en clase en las últimas dos sesiones. Bueno, vamos a comenzar con uno de índices de precios. Vamos a suponer que conocemos la información de una canasta de bienes que está compuesta por tres productos: pan, leche y carne. Los datos nos muestran información sobre los precios y las cantidades consumidas por una familia típica de estos tres productos en el periodo 2016-2018. Los datos aparecen en la siguiente tabla. Bueno, en esta tablita vemos los precios por unidad y la cantidad consumida de cada uno de estos productos, ¿sí? Pan, leche y carne. Se nos pide que con base a esta información nosotros determinemos los índices de precios de las PAIRES para cada uno de los años 2016, 2017 y 2018, y una vez determinados estos índices, calculemos la tasa de inflación anual para el año 2017 y 2018. Se nos señala que el año base es 2017. Esto significa que 2017 es 100. Entonces vamos a ver cómo se realizaría. Bueno, tenemos nuevamente nuestra información. Vamos a proceder a calcular los índices de las PAIRES a través de este método. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular el valor de la canasta para cada uno de los diferentes años. Aquí hay que recordar que el año base es 2017 y el método de las PAIRES toma como cantidad fija las cantidades que se consumieron durante ese año, ¿sí? Bueno, recordemos que el valor de la canasta no es otra cosa que multiplicar el precio de cada bien por su respectiva cantidad, en este caso la cantidad del año base. Bueno, ¿cuál sería el valor de la canasta en 2016? Tendríamos que multiplicar el precio del pan por la cantidad de pan que se consumió en el año 2017, o sea 0.5 por 337 más 0.669, que es el precio de la leche, por la cantidad que se consumió en 2017, 568. Y por último, el precio de la carne en 2016 fue de 10.5 por la cantidad de 2017, 51. Eso nos da un valor para la canasta de 1095.92 pesos. Ahora vamos a hacer lo mismo para el año 2017, ¿sí? Lo pongo en color rojo porque recordemos que este año es el año base. Multiplicamos 0.55 por 337, 0.75 por 568 y 10 por 51. Esto nos da un total de 1121.35. Y por último, el valor de la canasta del año 2018 sería multiplicar los precios de esos productos por la cantidad del año base. 0.7 por 307 más 0.85 por 568 más 12 por 51. Eso nos da 1330.50.
70. Una vez que calculamos los valores de las canastas, pues procedemos a calcular el índice de precios de las paires de la siguiente forma. Recuperamos nuestros valores de las canastas correspondientes y procedemos a calcular los índices de las paires. Bueno, el índice de las paires para 2016 no es otra cosa que dividir 1095.92 entre 1121.35. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da un valor de 97.73. El índice para el año 2017 sería dividir 1121.35 entre 1121.35. Eso por 100 y ya sabemos que nos da 100, que es el año base. Y por último, calculamos el índice para el año 2018. Dividimos 1330.70 entre el índice del año base 1121.35 por 100 y eso nos da 118.67. Por último, calculamos las tasas de inflación para el año 2017 y 2018. Bueno, recordemos que la tasa de inflación no es otra cosa que dividir, en este caso, el índice de las paires del periodo T entre el índice de las paires del periodo T-1 menos 1 por 100. Entonces, para el primer año, 2017, dividimos 100 entre 97.73 menos 1, todo eso por 100. La tasa de inflación para ese año fue de 2.32%. Por último, calculamos la tasa de inflación del año 2018. Dividimos 118.67 entre 100 menos 1 por 100, eso nos da 18.67. Eso es todo. Bueno, este ejercicio vamos a ver la forma en cómo determinar el índice general de precios a partir de conocer la información de índices particulares que componen una canasta de consumo de bienes y servicios de un individuo particular, conociendo la ponderación que este individuo le da a cada una de esas adquisiciones que realiza en cuanto a esos bienes de consumo. Se nos proporciona información sobre la evolución del índice de precios de diferentes bienes y servicios que consume un individuo tradicional, por ejemplo nosotros, y se nos pide rellenar el siguiente cuadro con las cantidades que hacen falta. Ahí tenemos la información, la tenemos para 2 años, 2019 y 2020. Tenemos distintos índices de precios de los bienes y servicios que consume este individuo. Él reparte su canasta en alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones, servicios de salud, servicios de recreación y educación y otros. Tenemos la ponderación que le asigna a cada uno de estos bienes y servicios en cuanto a su consumo, ¿sí? Observamos que alimentos y bebidas les asigna el mayor porcentaje y también observamos que hay un dato de esa ponderación que está en
en blanco. También vemos que no hay índices en algunos años y que es necesario calcular el índice general y las tasas de inflación para el año 2020. Bueno, vamos a ver cómo se realiza. Para llenar nuestra tablita vamos a seguir una serie de pasos para ver cómo calcular ese índice general y posteriormente las tasas de inflación, que ya es algo que conocemos. Bueno, los pasos. Primero hay que calcular la ponderación que falta para que nos sume el total de 100. Entonces aquí solamente es hacer un despeje al 100 que tenemos como índice general, que es la ponderación total. Le vamos a ir quitando los índices individuales, en este caso 28.5, 10.5, 10 y 20. Si a 100 le quitamos esos porcentajes de los índices que tenemos ahí señalados, nos da 23%. Entonces el índice de recreación y educación absorbe dentro del consumo total de este individuo un 23%. Entonces ya tenemos todas nuestras ponderaciones. Posteriormente pasamos a calcular los índices de precios que nos hacen falta, ¿sí? ¿Cómo los vamos a calcular? Al índice de precios del año 2000 le vamos a agregar la inflación del año 2020. En este caso vemos que transporte y comunicación presentó una disminución en sus niveles de precios de menos 5.06 y otros productos o bienes y servicios crecieron 6.58. Entonces aquí el índice de transporte para el 2020 no es otra cosa que multiplicar el índice del año 2019, que es 102.7, por la inflación que presentó, en este caso 1 menos 0.0506. Esto nos da un índice de 97.5. Hacemos lo mismo con el índice de otros. Ese índice en 2019 fue de 101.9. Si le agrego la inflación que tuvo, 1 más 0.0658, nos da un índice de 108.6. Entonces tenemos los dos índices que nos faltan. Ya que conocemos todos los índices, ahora calculamos el índice general de cada año como el producto de multiplicar los índices particulares por sus respectivas ponderaciones. Entonces el índice de precios general para el 2019 es multiplicar 104 por el 28.5, 102.5 por el 18.5%, 101.1 por 10%, 103.5 por 23% y 101.9 por 0.20. Todo ese producto nos da 103.1. Algo similar hacemos con el año 2020. Multiplicamos los índices por su respectivo porcentaje. 110.8 por 0.285, 97.5 por 0.185, 107.9 por 0.10, 109.4 por 0.23 y 108.6 por 0.20. Eso nos da 107.3. Entonces ya tenemos los índices generales de este consumidor
tradicional, 103.1 y 107.3. Por último, calculamos las tasas de inflación. En este caso, 4 tasas. Recordemos que la tasa de inflación no es otra cosa que dividir el índice de precios del periodo T entre el índice de precios del periodo T-1 menos 1 por 100. Para el primer índice dividimos 107.3 entre 103.1 menos 1 por 100. Eso nos da 4.08. La inflación de este individuo de un año a otro fue de 4.08. Para el caso del índice de alimentos y bebidas, dividimos 110.8 entre 104.5 menos 1 por 100, nos da una inflación de 6.03%. Para el índice de salud, dividimos 107.9 entre 101.1 menos 1 por 100, nos da una inflación de 6.73. Y por último, el índice de recreación y educación tiene una inflación de 5.70. Ahí tenemos nuestros resultados que nos solicitaban. El índice de salud fue el bien de este individuo que más inflación mostró durante todo el año, mientras que el índice de transportes y comunicaciones tuvo una caída en sus precios de 5.06%. Eso es todo, gracias.